Hola a todos, mi nombre es Luis Larco. Soy aparte de ser el Chile Tecnología 2020, soy ingeniero en Loom, en Google. Ya llevo como 5 años ingeniero y tuve la oportunidad en sí de estudiar en la universidad, quizás en la secundaria acá en Estados Unidos, cosa que me dio mucha experiencia de ver cómo se manejan los espacios de STEM acá. Así que el interés de hablar de los espacios STEM en Perú es algo que me parece muy interesante. Así que bueno, hoy día nuestro panel es acerca de los espacios STEM en Perú. STEM significa ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, por sus siglas en inglés. Y bueno, en el panel de hoy día, nuestros presentadores van a compartir sus experiencias en los espacios de creación que apoyan a estudiantes a crear proyectos en tecnología, que generan una comunidad activa y que fomentan en sí la investigación. Para eso me gustaría presentar a nuestros panelistas. Tenemos a Beno Juárez, que es fundador de FabLab Perú, a Hugo Rojas, que es coordinador STEM de la Subgerencia de Educación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y a Margarete Díaz, que es codirectora de REPU y estudiante en la Universidad de Harvard, posgrado. Así que, bueno, empecemos con Hugo, que va a dar una pequeña presentación acerca de lo que él se dedica. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por conectarse. Soy Hugo Rojas, coordinador STEAM de la Subgerencia de Educación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es un placer, de parte de nuestro alcalde, el doctor Jorge Muñoz Wells, compartirles con ustedes nuestra visión de una educación con innovación, utilizando el enfoque STEAM. Entonces, procedo con la presentación. Desde que se asumió esta nueva gestión municipal, se declaró a Lima como territorio STEAM, es decir, una política que invita, incluye a todos aquellos especialistas que nos interesa justamente mejorar el ecosistema educativo con actores muy importantes de las empresas, también del Estado y de organizaciones civiles, que junto a la academia queremos compartir de manera abierta y social este enfoque educativo. Entonces, para ello contamos con una red nacional e internacional de aliados que siempre estamos muy agradecidos a ellos porque podemos llevar estas experiencias educativas, los materiales, los kits y los especialistas que comparten todo su conocimiento con estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, hasta universitario. Les cuento un poquito del universo. Lima Metropolitana es la capital del Perú. Tenemos más de 30.000 colegios, más de 11.000 son públicos y 19.000 son privados. Estamos distribuidos por UGELES, que es la Unidad de Gestión Educativa Local. Son 7 UGELES que agrupan a los 43 distritos. Hemos desplegado diferentes actividades, iniciativas, para que los ciudadanos pues, puedan involucrarse en nuestras actividades, ¿no? Desde talleres presenciales en un inicio, luego virtuales, las caravanas STEAM, que eran unas visitas muy lindas a los colegios todos los días martes, y también hemos tenido conversatorios, ¿no? En el mundo virtual hemos hecho los talleres virtuales, un programa muy especial que recomiendo que se conecten todos los sábados a las 4 de la tarde, la hora STEAM. Llevamos 18 episodios, estamos en realidad en la segunda temporada con universidades, porque la primera temporada fueron con profesores internacionales que hacen STEAM en toda Latinoamérica. Y también participamos en la Escuela de Lima con transmisiones de índole STEAM, ¿no? La Escuela de Lima es un espacio con una cartelera específica de los mejores contenidos educativos que tiene la Subgerencia de Educación. En total, como ven, tenemos un despliegue de más de 230 acciones con más de 31.520 beneficiarios a los que hemos estado compartiendo este enfoque educativo, esta propuesta. La distribución de esto para Lima Metropolitana ha sido tener la mayor cantidad de actividades en la UGEL 03, ¿no? Porque estamos ahí justamente ubicados nosotros, pero sin embargo tenemos presencia en todos los distritos. Las competencias que desarrolla la municipalidad, si bien es cierto, no somos un ente académico per se, pero sí creemos en brindar bienestar a la sociedad y la educación es nuestra carta más fuerte. Creemos eso para poder transformar y mejorar la calidad de vida de los limeños, ¿no? Entonces, el currículo nacional tiene 29 competencias educativas, nosotros nos estamos enfocando en desarrollar estas inicialmente,
La de indaga, mediante métodos científicos, explica el mundo físico basándose en conocimientos, que diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas. La de matemática, que es esta, resuelve problemas de gestión de datos y certidumbre. Y esta 28, que es la transversal, muy necesaria ahora en esta crisis, que se desenvuelve en entornos virtuales continuos. Sin embargo, tenemos un pie aquí en Lima, en Perú, pero mirando hacia afuera en las competencias del siglo XXI, según la Agenda del 2030, los ODS, pues está creatividad, innovación, pensamiento crítico, apropiación de tecnologías digitales, manejo de la información, vida y carrera. Entonces, lo que hemos encontrado, estas áreas muy importantes para nosotros y gracias a los aliados, entre ellos FabLab, que está hoy día presente en este panel, es justamente la cultura maker 4.0, la ciencia experimental, la robótica educativa y el computer science como algo, digamos, muy progresista, muy vanguardista. Sin embargo, creemos que esto tiene que ver mucho con la parte humana, emocional, de habilidades blandas, y por eso en el centro hemos colocado este personaje del Principito, quien nos lidera y nos permite entender de que todas estas habilidades duras o conocimientos técnicos o de máquina o de hardware o software tienen que ver con una realidad humana, ¿no? Que sirva para mejorar nuestra vida, para ayudar a otras personas. Entonces es por eso que englobamos de forma holística todas estas iniciativas. Las actividades les cuento un poco rapidito. Tenemos la hora STEAM, como les adelanté, todos los sábados a las 4 de la tarde para que se conecten, lo pasen súper bien y aprendemos un poco de STEAM. Esta fue la primera temporada, 7 países conectados, 15 episodios con estos profesores internacionales, se conectan más de 150 personas y se logró un alto impacto en la metropolitana porque fue abierto, fue inclusivo, en realidad con materiales que disponemos en casa se han podido hacer este tipo de iniciativas. Ahí está, digamos, la playlist, se encuentra todo el contenido en nuestro Facebook de Lima Educación. Y también hemos hecho talleres virtuales gratuitos, todos ellos, previa inscripción, eso sí, por el tema de capacidad, pero cada vez han ido aumentando y como ven, hemos tenido ya más de 5.200 beneficiarios el último mes, en total son más de 24.000 que se conectan a esos talleres, porque antes eran así, eran presenciales, gracias a los aliados, nuevamente, siempre los menciono a ellos, como acá está Carlos Luna, Generación Tech, SAI y todos ellos que nos prestaban equipos, materiales de laboratorio de ciencia, impresoras 3D, tarjetas Microbit, para que los chicos puedan tocar, experimentar de manera real la tecnología o la ciencia. Teníamos conversatorios, también donde los profesores elevaban sus preguntas allí para poder resolverlas, y esta era la caravana STEAM que íbamos a colegios, pero también a lugares públicos como el Parque de las Leyendas, Circuito Mágico del Agua, los que conocen acá un poco más de Lima, o Punta Hermosa, que fue en el verano para llevarlo a los chicos que iban a la playa, puedan tener iguales experiencias con este enfoque educativo. Así que este es el total de lo que hicimos, 41 caravanas, 26 en colegios y 15 en lugares públicos. Pero también a raíz de la pandemia hemos desplegado laboratorios virtuales STEAM gracias a nuestros aliados para esta zona específica de Lima, que es Barrios Altos. Por ejemplo, Club Labs, que es una plataforma que motiva esta formación del siglo XXI, EMAT, Labsland, y en total hemos beneficiado a 16 colegios y más de 1.400 estudiantes con sus docentes. Los concursos y torneos que antes eran presenciales también se han digitalizado, los hemos llevado al mundo virtual, y es por eso que los invito a nuestro gran evento, el LimeSTEAM 2020, ahí está la página web, www.limesteam.edu.pe, para que puedan tener toda la información de lo que se va a desplegar el 10, el 11 y el 12 de diciembre en nuestras redes sociales, pero todo el contenido está en la página de limesteam.edu.pe. Es un alcance que queremos llegar a más de 3.000 personas, más de 100 aliados, los proyectos van a haber torneos de robótica virtuales, va a estar en verdad muy divertido y muy interesante, sobre todo para desarrollar estas competencias tan necesarias en el siglo XXI. Porque queremos eso, ¿no? Promover estos ciudadanos del siglo XXI de la escuela hacia la comunidad y en modo de alianzas con todas las instituciones que quieran también desarrollar esto junto a nosotros. Los invito a que se suscriban también al grupo de Facebook de Territorio STEAM, Lima Educación, y hay un número de WhatsApp para que se puedan comunicar, o el correo Gmail que es info@limesteam.edu.pe, el hashtag de la hora STEAM para nuestro programa sabatino, y de Territorio STEAM para que vean todas nuestras actividades y pregunten y tengan dudas, estamos conectados todo el tiempo para que ustedes puedan conocer más de esta experiencia y de los chicos y profesores que disfrutan de enseñar ciencia y tecnología con esta nueva mirada.
Por mí, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Hugo. Muy interesante el trabajo que estás haciendo en la Municipalidad de Lima. Espero en mi próxima visita poder visitar y también participar en los eventos que estás haciendo. Ahora vamos a invitar a Beno, que nos va a hablar acerca de FabLab. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a todo el equipo de TechSuyo por esta invitación. Bueno, permítame presentarme. Yo vengo de la selva peruana. Soy parte de la red FabLab y sin lugar a dudas tenemos una serie de desafíos en nuestro país respecto a lo que es innovación tecnológica. Cuando hablamos de innovación tecnológica, en realidad las brechas más grandes las tenemos en la Amazonía. Yo estudié en la selva peruana y cuando vuelvo a los colegios, a diversos colegios en la selva, veo que las condiciones no han cambiado mucho. Si bien han habido muchas mejoras en distintos espacios, en temas de educación para muchas comunidades todavía sigue habiendo una brecha bastante grande. Y esto es especial porque la Amazonía, como sabemos, tiene una implicancia global, ¿no? Siendo uno de los territorios más ricos en biodiversidad, en multiculturalidad, la gran mayoría de jóvenes, cada vez que hacemos talleres en la Amazonía, más del 90% no quiere estar ahí, no le encuentra valor a la Amazonía. Estamos perdiendo los guardianes naturales de la selva y más aún, las ofertas laborales que ellos tienen o de desarrollo personal son limitadas. Y si a esto le sumamos que en ese contexto, digamos, de alta exclusión, se ven seducidos por ilícitos como tala de árboles o minería ilegal o narcoterrorismo, etcétera, nos encontramos sin lugar a dudas frente a uno de los territorios más adversos en el país, ¿no? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para revertir estos procesos? Ese es uno de los principales desafíos que como FabLab afrontamos dentro de nuestra red, ¿no? Con una serie de estrategias. Una de ellas, cada vez que hacemos los talleres en Amazonía, más que enfocarnos en la tecnología per se, es enfocarnos en el para qué del uso de esta tecnología. Y esto inspirado en una serie de acciones y actividades que hemos hecho previamente, ¿no? Por ejemplo, este es el primer taller para niños que hicimos ya hace 10 años en el Perú, involucrando fabricación digital, etcétera, donde niños como en ese entonces, ¿no? Omar de 14 años y Camila de 4 años, 10 años después, luego de pasar por una experiencia FabLab, ahora Camila se dedica, por ejemplo, a ser instructora de robótica y Omar acaba de graduarse como físico en Estados Unidos, de igual forma Johan, que acaba de ingresar a la universidad a estudiar neurociencias en Estados Unidos, que han pasado por este proceso de conocer la fabricación digital, descubrir su propósito y encontrar en la ciencia y la tecnología una forma de expandir esas alas. Pero no solamente expandirla de forma individual, sino de forma colaborativa. Y ese es el principal mensaje con el que trabajamos en las distintas comunidades donde tenemos la oportunidad de compartir sobre fabricación digital. Es decir, ¿para qué quieres usarlo? ¿Cuál es tu propósito personal? Y desde ahí, ¿cómo vamos construyendo propósitos colectivos? Y una vez que identificamos esos propósitos colectivos, en ese momento aparece la tecnología, en ese momento aparecen las impresoras 3D, la cortadora láser, la robótica, etcétera. Es decir, es esta convergencia antes que competencia. Dentro de nuestra red incentivamos mucho la colaboración. Si bien es cierto, hablamos mucho de colaborar, en realidad lo que más se fomenta, no solamente en el ámbito profesional, en el ámbito académico, en los colegios, son los concursos. Concursos de ciencias, concursos de danza, concursos de música, y después queremos una sociedad integrada, cuando en realidad espacios de colaboración en los colegios y en los niños hay muy pocos. Y eso lo hemos podido evidenciar en distintos lugares que hemos recorrido en el país. Lo que buscamos a través de la red de FabLab es que los niños, por ejemplo, desde muy pequeños empiecen a crear de manera personal, pero a la vez compartir con niños de otras partes del mundo. Es decir, cambiar este esquema del aula como un cuadrado de 4 paredes y 30 chicos por el aula como el planeta literal, ¿no? Como yo puedo crear algo aquí, compartirlo con personas en otras partes del mundo y empezar a generar productos que nos vinculen, ¿no? Dentro de esa perspectiva tenemos una serie de otros proyectos, como por ejemplo este proyecto en la frontera con Ecuador que busca vincular a jóvenes de ambos lados de la frontera, ¿no? Donde hace 20 años tuvimos esta guerra lamentable con el país hermano de Ecuador. Ahora en CENEPA estamos trabajando justamente la integración, ya trabajamos del lado peruano, digamos 1.400 jóvenes creando entre todos un producto con una serie de herramientas que pudimos llevar a la zona donde dentro de un bote, ¿no? Se pudo instalar un mini FabLab y con esto los jóvenes aprendieron, usaron estas tecnologías, crearon productos de manera integrada
sumando más de 5.000 ideas, llegaron a una sola propuesta que era crear filtros de agua, ¿no? Y finalmente hablar de integrar antes que imponer, ¿no? Este es otro aspecto muy importante, como les decía, se fomenta más la competencia que la colaboración dentro de los colegios. Como una de las actividades que realizamos en Cusco, integrando más de 1.500 jóvenes en un solo producto, una de las profesoras nos decía al final, yo jamás imaginé ver a mi estudiante trabajando con el estudiante de ese otro colegio, porque son rivales históricos, pero aquí los veo hombro a hombro creando juntos. Están haciendo un tacho robótico que cuando tú colocas la basura distingue si es orgánico o inorgánico, ¿no? Después de integrar de igual forma más de 5.000 ideas provenientes de distintos colegios. Y es parte de lo que vamos construyendo como Red Fab Lab, ¿no? Una comunidad que teje distintos intereses y que nos lleva a este otro concepto final, que es el del pasar del consumidor al prosumidor, es decir, de ser una potencia que pueda crear ciencia y tecnología local para exportarla al mundo, rompiendo o invirtiendo este flujo que hoy en día de alguna manera rige a la mayoría de espacios formativos, incluso en nuestro país, ¿no? Es decir, de convertirnos en un país que absorbe o que consume ciencia, tecnología y otros desarrollos globales para aplicarlos a un contexto local, por el de generar ciencia y tecnología local para aplicarlos a un contexto global. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. Qué interesante lo que estás presentando y me imagino que los estudiantes ven a esta oportunidad como algo increíble para poder desarrollar sus habilidades de tecnología y especialmente, al menos creo que en el Perú, muchas veces la tecnología no llega fuera de Lima, entonces es muy increíble que también estás ayudando a poder llevar todo este conocimiento fuera de la ciudad de Lima, a todas partes del Perú. Bueno, ahora vamos a invitar a Margarete, perdón. Ella es codirectora de REPU y es estudiante en la Universidad de Harvard. Bienvenida, Margarete. Muchísimas gracias, Luis. Antes que nada, quisiera tomar un momento para agradecer a los organizadores de TechSuyo por una labor tan increíble que han realizado y también por darnos este espacio para hablar acerca del trabajo que hacemos en REPU. Como mencionó Luis, yo soy investigadora en la Universidad de Harvard, donde estoy realizando mis estudios de doctorado en el área de biología, pero también soy hace ya 3 años codirectora de REPU. Se llama así REPU por sus siglas en inglés, Research Experience for Peruvian Undergraduates. Y nuestro objetivo es entrenar a la nueva generación de investigadores peruanos en las áreas de STEM. Yo quería primero contarles cómo fue que nació REPU. Nació ya hace más de 10 años con una pequeña pregunta de un profesor a nuestro fundador. Nuestro fundador, Abel Alcázar Román, era en el año 2008 un estudiante también de doctorado como yo en la Universidad de Vanderbilt, y un profesor le pregunta, ¿tú conoces algún otro científico que también sea peruano como tú? Y Abel se dio cuenta que en realidad no tenía idea, y eso le hizo pensar mucho, le hizo sentir que debería de saber, y más allá de eso también deberíamos de conocernos los unos a los otros, deberíamos de formar una comunidad y deberíamos de ayudarnos también para que puedan desarrollarse nuevos investigadores y pueda crecer la comunidad. Así que en base a esa idea, se fundó el REPU, que consiste en 2 cosas. Uno es un programa de pasantías de investigación, donde lo que hacemos es seleccionar a un grupo de estudiantes peruanos en las áreas de ciencia y también tecnología en universidades en Perú, que estén cursando su pregrado, y los enviamos a realizar pasantías de investigación en laboratorios en Estados Unidos, Canadá, Europa, y todo esto es organizado por personas como yo, que soy estudiante de posgrado, y también investigadores postdoctorales en estas universidades. Pero además de la pasantía, también somos una comunidad, y para nosotros eso es tan importante como la pasantía. Hemos forjado a través de los años una comunidad cercana
de profesionales peruanos en las áreas de STEM. Y lo que nos caracteriza es que todos estamos comprometidos con desarrollar la capacidad científica y tecnológica de nuestro país, desde donde sea que estemos. Entonces, la idea es que REPU es un espacio STEM para peruanos, pero también genera nuevos espacios STEM a través del tiempo. ¿En qué consiste REPU? La pasantía exactamente es una pasantía de investigación, como les comenté, tiene una duración de 12 semanas entre enero y marzo de cada año. Además de la pasantía en investigación, los estudiantes seleccionados también reciben un asesoramiento personalizado por parte de un mentor que es miembro de nuestra comunidad. Es un mentor que es también peruano, que se encuentra en la misma institución donde se realiza la pasantía y que puede dar una mentoría muy personalizada. Además, también realizamos actividades complementarias, incluyendo diferentes journal clubs donde se habla acerca de artículos científicos, también presentaciones acerca de la investigación realizada durante la pasantía y varias diferentes actividades de desarrollo profesional. Nos desarrollamos en varias diferentes áreas. Inicialmente solo estábamos en el área de biología, pero hemos crecido a través de los últimos años y nos hemos expandido también a las áreas de química, física, nanotecnología, ecología y más recientemente ciencias de la computación también. Y además de estas pasantías internacionales, también organizamos pasantías dentro del Perú para personas que están interesadas en la investigación, pero necesitan primero una experiencia en algún laboratorio antes de poder salir a diferentes laboratorios en el extranjero. Y estas son pasantías que organizamos en laboratorios de Lima para personas que vengan de otras partes del país. Para que tengan ustedes una idea del alcance de REPU, somos una comunidad de más de 120 científicos. Hemos ya entrenado en estos años a más de 90 estudiantes de pregrado que han realizado estas pasantías por medio del trabajo de más de 30 mentores en 18 diferentes instituciones alrededor del mundo. Y para nosotros lo más importante es esta última métrica, 100% aceptación a programas de posgrado, es decir, que quienes pasaron por el programa REPU y luego han aplicado a una maestría o a un doctorado en el extranjero o también dentro de Perú, todos han recibido una aceptación y ahora han podido crecer como científicos, crecer en su desarrollo profesional. Y eso es lo que nos alegra mucho de REPU, que les permite a los estudiantes dar el salto al siguiente paso en su carrera. Y una vez que dan ese siguiente paso en su carrera, son parte de nuestra comunidad y también ayudan en el desarrollo de REPU, pero además muchos de los miembros de nuestra comunidad han creado sus propias iniciativas, porque lo que más nos caracteriza en REPU es que nosotros, como les dije, queremos apoyar el desarrollo científico y tecnológico del Perú. Entonces, estas son algunas de las otras iniciativas, además de REPU, que han sido fundadas y desarrolladas por exalumnos de nuestro programa y miembros de nuestra comunidad. Ustedes pueden ver acá, incluso el mismo Texuyo, que es donde estamos ahora, y muchas otras iniciativas muy interesantes para el apoyo a los científicos en el Perú y a su capacitación. Así que con eso, yo los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como REPU Program. Ahí podrán encontrar más información acerca de nuestro programa, cómo involucrarse y también, si es que quisieran participar, cómo postular para la siguiente versión del programa que será para el enero del 2022. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarete. Qué interesante lo de REPU. Y sí, tenemos miembros de REPU que ahora son parte del comité de Texuyo. Pero no, esta es una iniciativa muy buena. Me hubiese encantado saber que haya existido eso cuando estaba estudiando. Y bueno, todos los estudiantes que están viendo ahorita la información de REPU, aprovechen y visiten la página web de ellos para que aprendan acerca de las oportunidades que ustedes puedan tomar. Bueno, muchas gracias por haber hablado de las organizaciones que están trabajando. Y para empezar hoy día el panel, me gustaría empezar con la pregunta acerca de
cuál es la responsabilidad en sí de STEM, ¿no? Quizás en una comunidad, en un país, etcétera. Así que la primera pregunta que tengo es, ¿cuál es el rol del Estado o de empresas en cada una de estas iniciativas? Quizás, Hugo, tú que trabajas en la parte de rol, en la parte del gobierno, o sea, del Municipal de Lima, nos puedas contar tu perspectiva acerca de cuál sería el rol de, ¿no?, de un Estado para las iniciativas de STEM. Bien, en realidad hay muchas iniciativas que tienen que ver con la promoción, ¿no? Tenemos en el caso del Concitec, a cargo de Marco Rinaldi, el Observatorio STEM, y en el Ministerio de Educación, tanto la DITE y otros organismos del Ministerio de Educación también tienen presente el tema de estudios de carreras relacionadas a STEM, ¿no? Entonces, la formación a ello sí tiene que tener un poco todavía de trabajo, porque explicarle esto a los docentes es una nueva forma de ver las cosas, ¿no? No es la forma tradicional en la que ellos fueron educados, formados en las universidades de un profesor, y también tiene que ver con la comunidad porque los padres tampoco lo entienden bien, ¿no? O sea, piensan que quizás tienen que enseñarse como al papá se le enseñó hace 20 o 30 años, y esto es romper ese paradigma, ¿no? Soltar esas creencias educativas y arriesgarse a probar estas nuevas que ya funcionan en Latinoamérica y en otros países, ¿no? Margarete, que está afuera, seguramente tiene un poco de experiencia ahí con estudiantes que tienen otra dinámica a aprender. Entonces, desde el Estado, todos estamos tirando para una educación que pueda romper ese techo de cristal que no permite mucho con respecto a las experiencias de educación STEM. Y para ello está genial estos espacios, está genial articular y hacer visible esto, porque tampoco, yo creo como profesor, bueno, soy ingeniero químico de formación, pero como profesor, nadie quiere ser lo que no ve. Entonces, mientras más mostremos y compartamos desde el Estado, desde la empresa, de cualquier ámbito, más gente se va a sumar a esta iniciativa. Y Beno, quizás nos puedas contar la misma pregunta, pero quizás siendo colaborador con el Estado, ¿no? ¿Cuál sería un rol en ese sentido? Sí, genial, maestro Luis. Efectivamente, me gustaría ejemplificar el rol con algo que acaba de ocurrir durante el contexto de la pandemia, ¿no? Durante el contexto de la pandemia, nosotros como Red Fab Lab hemos colaborado en distintos ámbitos con el gobierno. En una primera etapa, con el Ministerio de Salud. Y si me permiten, les comparto brevemente mi pantalla para ejemplificar. Yo creo que el principal rol, especialmente de las digamos, comunidades tecnológicas, ¿no?, de los startups y de iniciativas disruptivas como la del maestro Hugo, la maestra también Margarete, ¿no? Es justamente ser la punta de lanza. En mi experiencia, hace unos años atrás, vivía muy frustrado porque decíamos, oye, tenemos estas iniciativas tan importantes, pero ¿cómo es posible que el Estado no las apoye? ¿No? Por decir algo, hace 7, 8 años atrás, ¿no? Entonces era como muy frustrante buscar apoyo con propuestas muy de vanguardia, pero que al final no tenían como el asidero. Entonces, lo que vimos después es que en realidad, durante el contexto de la pandemia, los movimientos tecnológicos, digamos, van a una velocidad muchísimo mayor que estructuras más convencionales como el gobierno o las empresas tradicionales. Yo creo que en ese sentido el rol es justamente ser esas instituciones que dinamizan, que agilizan tanto a las empresas tradicionales, llamémosle así, como al gobierno. Y esto lo pudimos ver claramente en el contexto de la pandemia, donde en menos de 2 semanas muchos de los productos que se necesitaban colocar en los hospitales con las personas en la primera línea frente a la COVID, se pudieron producir gracias a los makers, a los fabricants, y distribuir, mientras que para una empresa tradicional le tomó como cerca de 1 mes y al gobierno poco más de 2 meses, en general, ¿no? No solo en Perú, sino en Latinoamérica. Y ahí pudimos evidenciar claramente que nuestro rol es justamente ser ese dinamizador, ¿no? Gracias, Hugo, y gracias, Beno. La segunda pregunta que tenía es acerca de, bueno, estamos hablando de lo que es STEM, ¿no? Y quizás un componente principal de STEM es la parte de investigación y la parte de la ciencia. Así que la pregunta que tengo para Margarete es, ¿cuál es la importancia de la ciencia e investigación para el desarrollo del país? Gracias, Luis. Es una pregunta muy central para lo que hacemos en REPU, porque la razón por la que queremos desarrollar la capacidad científica y tecnológica en el Perú es para que el Perú pueda crecer, ¿no?
Y en realidad la investigación, la ciencia, muchas veces son el motor para la innovación. Y la innovación, tanto en tecnología como en diferentes áreas, es una de las bases más importantes de las grandes economías del mundo, como por ejemplo acá donde Luis y yo vivimos, en Estados Unidos. La innovación en tecnología, en medicina, en muchas áreas, es realmente la base de esa economía, ¿no? Creo que una parte de la investigación que es menos entendida es la importancia de investigar no solo las cosas que entendemos que directamente van a beneficiar al país. Por ejemplo, entendemos muy claramente por qué invertir en investigación en agricultura es beneficioso, por qué invertir en medicina es beneficioso, pero también tenemos que de repente empezar a pensar un poco más en invertir en la ciencia, en la investigación en general, en lo que se llama la ciencia básica, que es la ciencia que se hace solo por curiosidad, por querer entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas, y es un tipo de ciencia que nunca se sabe a dónde va a dar, pero que ha sido realmente y sigue siendo de donde nacen las nuevas tecnologías, las innovaciones. Yo les doy, para cerrar, un ejemplo muy, muy pequeñito acerca de la importancia de este tipo de investigación solo por curiosidad, que es, ustedes conocen acerca de la insulina que se necesita para los diabéticos, ¿no? Y que tiene que ser producida en grandes cantidades para poder tratar la diabetes tipo 2. Y en el pasado, ¿de dónde se conseguía la insulina? Se conseguía de vacas, de toros de ganado, ¿no? O sea, usábamos insulina de otra especie para darle a los enfermos y no era casi nada útil. Ahora nosotros producimos insulina humana en células de bacterias, y lo podemos producir en grandes cantidades y le damos a las personas lo que realmente necesitan y es accesible. ¿Y cómo aprendimos a producir insulina en bacterias? Todo eso fue a base de unas personas que estaban haciendo ciencia básica solo por curiosidad de cómo se defienden las bacterias de los viruses. Y con eso descubrieron que las bacterias cortan el ADN de los viruses y a base de eso los científicos, los biólogos aprendimos a cortar, pegar, editar el ADN y con eso hemos podido hacer esta revolución en ingeniería genética que ha traído tanto beneficio en la medicina y en otras áreas. Y es algo que nunca se daría sin la ciencia básica y por eso es algo que quisiéramos empujar también en nuestro país, ¿no? Porque también podemos tener ese tipo de descubrimientos con tanto impacto. Qué interesante, Margarete. Y creo que algo que se ha visto también en estos últimos meses con respecto a la pandemia es la importancia de los científicos peruanos, tratando de buscar sea la cura o sea una forma de detectar el virus, ¿no? Y creo que la comunidad peruana se ha dado cuenta de qué importante es que nuestra comunidad científica en Perú sea una comunidad que esté bien entrenada, que sepan todas las ciencias básicas, como tú cuentas, y que hayan tenido la oportunidad de realizar investigaciones en un pasado para poder utilizarla para el beneficio del país en sí. Así que, no, totalmente de acuerdo que es muy importante que se desarrolle todas estas áreas de ciencia e investigación y creo que, bueno, los espacios STEM tienen un rol muy importante para generar ese interés, ¿no? En todos los jóvenes niños peruanos que están recién descubriendo las ciencias. Bueno, y hablando, ustedes tres que han tenido, sus organizaciones han tenido sus iniciativas, han tenido la oportunidad de participar ya directamente con la comunidad peruana. Cuéntenos acerca de cuáles han sido los mayores desafíos de peruanos que participan en sus iniciativas. Por ejemplo, ¿han visto algún cambio de actitud para tratar la ciencia y tecnologías? ¿Han visto que hay el síndrome del impostor en estudiantes? ¿Cómo aceptan las sociedades estas iniciativas que traen ciencia y tecnología en el país? ¿Qué tal si empezamos contigo, Hugo? Genial, en realidad tienes razón en las experiencias o las reacciones que tenemos con todos aquellos que interactúan, al menos con el territorio de STEAM. Es como que, wow, era como que ya era tiempo
que sean estas cosas, otros es, no sé, me parece difícil, no le veo sentido, ¿para qué? Si me funciona lo que hacía, pero lo real es que, como pues, ¿no? del impacto de la ciencia, y como te dice el falso impostor, quizás es la oportunidad de empoderar o darle mayor liderazgo, presencia a los que hacemos ciencia y tecnología, ¿no? Que quizás es una reflexión hacia nosotros mismos que no estamos ocupando esos puestos de liderazgo todavía, ¿no? Porque aún nos sostenemos por otros tipos de liderazgo que están buenos, pero falta más presencia de ciencia y tecnología en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, esos líderes que están por ahí, que seguramente tienen mucha experiencia y muchas ganas de mejorar las cosas, pues ayudarlos a que esto sea más real cada vez. Gracias, Hugo. Beno, ¿nos puedes contar tu perspectiva? Genial, maestro. Sí, efectivamente es un desafío muy grande y me alineo y me sumo a lo que menciona el maestro Hugo. Creo que un factor clave es empoderar. Y creo que nuestro rol, y en ese sentido también felicito a Texuyo, ¿no? Por promover ciencia y tecnología. Creo que cada uno de nosotros nos corresponde preguntarnos de qué manera yo, que tengo el privilegio de estar en contacto con ciencia y tecnología, no esperar que el gobierno, que otras entidades empiecen a resolverlo, sino yo que tengo el contacto, que tengo el privilegio de ser un porcentaje muy reducido en el Perú, que puede acceder a estos conocimientos, ¿qué puentes puedo construir con aquellos sectores en la sociedad que están más alejados? Y yo diría especialmente con las zonas altoandinas y con el territorio amazónico, ¿no? Como decíamos, tenemos un margen muy pequeño de años, es decir, entre tercero, cuarto de secundaria hasta que salen del colegio, que si en ese momento no se generó la oportunidad, y ahí está creo nuestro principal rol, ¿qué oportunidades podemos generar para ese sector en ese lapso de tiempo que les permita, pues, abrir, digamos, posibilidades en su vida, ¿no? Y que parezcan más Katias, más Margaretes, más Hugos, más Luises, del Perú que están ahí, ¿no? Es increíble ir a la Amazonía, que en medio del bosque, así como hay culebras, serpientes, etcétera, hay jóvenes con un talento impresionante, jóvenes que, por ejemplo, dicen, quiero hacer una app, que eso lo han dicho ellos, cuando los talleres que hacemos nos dicen, quiero hacer una app que interprete los sonidos de los animales. Y es exactamente lo que un amigo en la NASA me contaba hace unos años que quiere hacer, ¿no? Entonces tiene la misma idea, pero lo que no tiene es la oportunidad. Y creo que la pregunta que tú mencionas es un desafío para cada uno de nosotros como científicos, tecnólogos, etcétera, de qué puente puedo construir yo. Muchas gracias, Beno. Margarete, ¿nos puedes contar quizás tú con la experiencia de Repu cuáles han sido los desafíos? Creo que desde la experiencia de cada uno de los estudiantes, ¿no? Que desea entrar a una carrera de investigación y convertirse en un investigador, muchas veces son los mismos problemas que mencionan Hugo y Beno acerca de la falta de representación, la falta de modelos a seguir. No conocemos, de repente no hemos estado expuestos a investigadores en nuestra vida, ¿no? Como dice Beno, de repente aquellos estudiantes en la Amazonía nunca han podido tener una conversación, ¿no? Con un investigador. Cuando los estudiantes viajan para hacer sus pasantías, muchas veces llegan y el ambiente en el que están se dan cuenta que no hay otro peruano, no hay otro latino, ninguno de los profesores tiene muchas similitudes con el mismo, y eso hace que uno piense que no va a poder, que piense que no va a encajar, es lo que se mencionaba el síndrome del impostor, pero lo podemos combatir, mientras lo combatamos más temprano, sería mejor, y creo que, como dice Beno, todos tenemos que apoyar en eso, y desde Repu lo hacemos, por ejemplo, con la idea de este mentor Repu, que siempre es peruano, un científico en la misma institución donde van. Entonces es ya entablar esa relación con alguien como yo, que está haciendo lo que yo quiero hacer a futuro, ¿no? Esos ejemplos nos hacen falta más. Totalmente de acuerdo, Margarete, y bueno, al menos de la perspectiva de la comunidad de Texuyo acá en Silicon Valley, creo que nos hicimos la misma pregunta cuando hemos llegado, ¿dónde están los otros peruanos? ¿No? Así que, y al conocernos siempre nos ha ayudado a darnos este empuje para intentar más, para entender que nosotros también pertenecemos, ¿no? No
una persona sola en toda una comunidad tecnológica o académica, sino somos miembros de esa comunidad y tenemos el mismo derecho de todos, ¿no? Una última pregunta para ustedes tres es, bueno, cuéntenos cuál es la mayor lección aprendida en estos años al trabajar con peruanos en ciencia y tecnología. Hugo, empezamos contigo. Mira, bueno, en realidad las lecciones se van sumando. Es muy lindo encontrar niños, colegas, profesores que encuentran, oye, qué interesante, qué motivador, no sabía que se podía hacer, ni siquiera pensaban esto de compartirlo en sus redes, que iban a causar impacto. Y yo veo que los docentes y cualquiera que va a una escuela sabe todo el material que ellos generan, que ambientan el aula, que hacen seguimiento a los estudiantes y todas esas cositas. Bueno, yo les invito siempre a que las compartan, a que las suban, porque eso genera comunidad y eso en realidad creo que es la mayor lección para mí, ¿no? El ver que hay más gente que está haciendo cosas muy, muy chéveres, todos son unos cracks en verdad, que tratan siempre de empujar desde su experiencia y sirve para inspirar a otros, ¿no? No solamente compartes, sino que inspiras a otros. Y tú después, a mí me pasa una cosa muy curiosa cuando veo los recuerdos, por ejemplo, en mis redes sociales, ¿no? ¿Qué hacía hace un año, hace dos, hace tres? Entonces digo, qué bien, me he mantenido, he estado mejorando en eso, y veo a los que tenía alguna foto de hace 3, 4 años, wow, están otras cosas más avanzadas, qué bien, eso motiva mucho, ¿no? Entonces la lección para mí más aprendida es ese crecimiento en conjunto de todos en comunidad. Gracias, Hugo. Beno, ¿nos cuentas? Genial. ¿Verdad? Como menciona el maestro Hugo, hay tantas lecciones. Me quedaría con dos. Una, la primera lección que recibí cuando entré en el mundo maker, que es hazlo tú mismo. Y me transformó la vida realmente este principio tan básico que es, si tú tienes una duda, no preguntas. Yo había crecido con ese paradigma, ¿no? Si tengo una duda, levanto la mano y pregunta. Pero ahora no. Es decir, conviértete en gestor de tu propia formación. Si tú tienes una duda, no preguntas. Tú vas por la respuesta. Si en el camino no la encuentras, perfecto, pregunta. Pero primero explora. Y tiene tanto impacto este principio maker, digamos, que ahora que tenemos la oportunidad, gracias a Cisco y al Ministerio de Educación, de dar una clase maestra, bueno, una sesión de entrenamiento a jóvenes de quinto de secundaria, de más de 10.000, bueno, a 10.000 jóvenes a nivel nacional. Cuando les compartimos esta premisa, la reacción en las redes ha sido realmente maravilloso, ¿no? De ver cómo los ha empoderado, ¿no? No lejos de sentirse como, oye, pero ahora quién nos va a resolver la vida? No, es, sí, yo puedo hacerlo, ¿no? Ese es el mensaje detrás del do it yourself, hazlo tú mismo, yo puedo hacerlo. Y lo hemos visto después en otras escalas, digamos, de desarrollo social. Cómo yo puedo hacerlo después se convierte en el empresario, que deja de ser el empresario que pregunta dónde compro esta tecnología y se convierte en el empresario que pregunta cómo desarrollamos esta tecnología. Esa sería la primera lección. Y la segunda lección es, sin lugar a dudas, el do it together. Hagámoslo juntos y el creer en la colaboración como una fuerza evolutiva más potente que la competencia. Muchas gracias, Beno. Margarete, ¿tú nos cuentas también? Pero creo que a través de la experiencia que he tenido con nuestros estudiantes, una lección importante es no tener miedo de ir por algo diferente. Creo que muchas veces cuando estamos creciendo, vemos ciertos caminos que ya están trazados para nosotros y sería muy fácil seguirlos y muchas veces nuestras propias familias nos alientan a ir por estos caminos. Yo he escuchado de muchísimos de nuestros estudiantes que cuando le dijeron a sus papás, papá, quiero estudiar física pura, sus papás le dijeron, estás loco, no, no vas a poder desarrollarte en esta área. Pero yo lo que les quiero decir es que sí, sí se puede, hay un camino, los peruanos lo podemos hacer, y todas estas áreas de ciencia, de investigación, desarrollo de tecnología, para los que nos desarrollamos en estas áreas sabemos que no solo es una profesión, sino que de verdad es más como ser un artista, un poeta, porque es una pasión, ¿no? Es una obsesión en desarrollar nuevas cosas, en descubrir nuevas cosas, y yo creo que lo que uno puede ganar yendo por estos caminos diferentes es tan grande y tan gratificante que no hay que tener miedo. Muchas gracias, Margarete. Y quizás una sugerencia mía para los estudiantes o toda persona que esté interesada en ciencia y tecnología, que me ha ayudado mucho, es que está bien cometer errores y equivocarse.
todos los científicos y todas las personas que estamos en tecnología hemos cometido errores, nos hemos equivocado, pero lo importante de estos errores y de equivocarse es aprender de ellos. Y ese es donde nace quizás esta cultura de intentar cosas nuevas, ¿no? Y no tener el miedo de equivocarse. Así que creo que muchos estudiantes que están en ciencias se equivocan, no les va bien un examen y quizás se rinden, ¿no? Y es bueno recordarles que no, está bien equivocarse y es cuestión simplemente de aprender esos errores y seguir adelante. Bueno, nos quedan unos 10 minutos. Si tienen preguntas, por favor pongan sus preguntas para los panelistas en los comentarios de Facebook y de YouTube. Acá tenemos una pregunta de Víctor Laguna, que nos está preguntando en Facebook. Y dice, felicitaciones por todas las iniciativas, realmente muy buenas. ¿Cómo hacer para llegar a todas las escuelas posibles? Creo que eso necesitaría tener mejores políticas del Estado para lograrlo. ¿Cuál es su opinión? Quizás, Hugo, ¿nos puedes contar un poquito de eso o tu opinión? Sí, bueno, hablando un poco de las escuelas, es cierto, hay que hacer mejores políticas educativas, actualizarlas en realidad, porque hay muy buenas ideas, que fueron las que nos formaron a nosotros, ¿no? O sea, nosotros hemos llegado a donde estamos gracias a una educación que tuvo sus cosas muy positivas, ¿no? Pero hay que actualizarla, ¿no? Y ahora en pandemia lo que ha sucedido es que se ha roto el vínculo educativo que era lo que nos sostenía en las escuelas, ¿no? Y hasta que todos los estudiantes y los profesores tengan un dispositivo y una buena conexión a Internet en esta situación, no se va a poder ejecutar estas buenas políticas o buenas ideas. Así que ese, digamos, sería el pasito previo, ¿no? Conectar a todos con dispositivos. Ahí te felicito, Luis, porque lo que tú haces con Loom en verdad es una propuesta que apunta a eso. Y es un trabajo en conjunto de todos, ¿no? Pero sí es cierto, hay que actualizar ciertas políticas, ciertas ideas que son muy buenas, y quizás ir soltando algunas porque ya no están funcionando en esta nueva dinámica, ¿no? Desde que apareció el Internet, estos dispositivos ya, las reglas del juego cambiaron para todos, ¿no? Y es justamente una gran oportunidad para conectarnos más con nuestros estudiantes. Gracias. Beno, no sé si tú tienes algo que añadir acerca de cómo llegar a más escuelas. Sí, sobre todo, creo que estrategias hay muchas, y en esta segunda parte que menciona la pregunta de Víctor Laguna, ¿qué políticas de Estado tener? Creo que lo resumiría en una anécdota que tuvimos en el CENEPA. Cuando empezamos los talleres en el CENEPA, la actitud de los jóvenes era, el Estado nos tiene olvidados, digamos, en un tono similar a ¿dónde está el Estado para que resuelva este problema? Cuando terminamos los talleres 3 meses después, la actitud de este joven era, reconozco que el Estado tiene un rol, por supuesto, pero la primera pregunta no es hacia qué puede hacer el Estado, sino qué hago yo. Y el joven decía, y nos emocionó mucho escucharlo, ¿no? Yo también puedo ser un agente de cambio. Así que mi pregunta sería más bien para Víctor Laguna, ¿no? ¿Qué idea tienes para hacer ese gran cambio que estás proponiendo y llegar no solo a nivel nacional, sino a nivel global a impactar en la educación en el país? Esperemos escuchar pronto de esa respuesta suya, maestro. Gracias, Beno, y espero ahí que Víctor pueda también compartir su opinión en los comentarios. Una pregunta para todos, y ya quizás cerrando. ¿Cuál es tu principal motivación de ser parte de sus iniciativas y qué mensaje tienen para quien desee seguir una carrera en ciencia y tecnología? Hugo, ¿quieres empezar? Está bien. Bueno, mi motivación es un poco conectarme conmigo mismo, ¿no? Con ese Hugo del pasado que se apasionaba por la tecnología, por la informática, por aprender de ciencia, por estar siempre curioso, por querer desarrollar mi creatividad. Y en ese entonces quizás no había tantos espacios, ni tantos lugares, ni tantas cosas como ahora, ¿no? En realidad, bueno, un poco a broma, a diferencia de mis hermanos, que son, digamos, más deportistas, yo como que salí nerd. Entonces, una preocupación para mis padres que no están muy vinculados así a tecnología, porque entonces, ¿qué hacemos, no? Él es un poco raro, ¿no? No está bailando, no está cantando, no está actuando, quiere hacer cosas de ciencia, y ahora todo eso ha cambiado y justamente... Bueno, ya estamos de regreso. Tenemos una pequeña
pequeño problemita, pero ya estamos de regreso. Hugo, ¿nos puedes contar quizás la última parte de la pregunta, que fue qué mensaje final tienes para quien quiere involucrarse en ciencia y tecnología? El mensaje es que se animen, que intenten, que prueben, como hablamos hace un ratito, el error está bueno, o sea, hay que disfrutar de eso porque hay que aprenderlo sin juicios, sin culpa, que quizás fue algo que tuvimos mucho en nuestra formación nosotros de juventud, pero ahora felizmente se ha liberado de eso, ¿no? Entonces, atreverse, por favor, intentar cosas nuevas y si nos equivocamos no pasa nada, ajusta el error y avanza. Gracias, Hugo. Beno, ¿nos cuentas cuál es digamos, tu principal motivación en la iniciativa que trabajas y qué mensaje tienes para quien desee seguir una carrera en ciencia y tecnología? Sí, muchas gracias. Bueno, la principal motivación tiene que ver con seguir desarrollándonos y ese viaje no es fácil, en verdad. Yo les compartiría dos maestros de la Amazonía. El primero de ellos es el Paiche, mira, lo tengo por acá, si me permiten compartírselo. El Paiche, seguramente como lo conocen, ¿no? Este gran pez de los ríos amazónicos, tiene dos sistemas de oxigenación, las branquias y una suerte de pulmón primitivo. Si tú te decides por este viaje, ten en cuenta un oxígeno extra, no decaigas. Y el segundo son los ríos. Los ríos cuando empiezan, como el río Amazonas, son pequeños pozos de agua. Puede ser que en este momento tú digas, no tengo la experiencia, no tengo los recursos, no tengo los títulos, ¿cómo voy a lograr ese gran proyecto? Simplemente empieza a moverte. Eso es lo que nos enseñan los ríos. Si no te mueves, no hay caudal. Pero si te mueves, vas a generar ese caudal transformador que estás buscando. Gracias, Beno. Margarete, ¿nos cuentas cuál es tu principal motivación en tu iniciativa quizás de REPU y qué mensaje tienes para las personas que quieran seguir una carrera en ciencia y tecnología? Claro, Luis. Para nosotros en REPU, la gran motivación es brindar oportunidades a esos estudiantes en Perú que quieren ser investigadores, quieren entrar en ciencia y tecnología, pero les han hecho falta las oportunidades necesarias para poder dar el siguiente paso en su desarrollo profesional, ¿no? Yo creo que hay tanto talento en el Perú, hay peruanos que son brillantes y realmente es una pena que en muchos casos el mundo se pierde de todo lo bueno que puede salir de que esas personas desarrollen su carrera y todos los descubrimientos que pueden hacer, las nuevas tecnologías que pueden generar, solo porque no tuvieron las oportunidades correctas, ¿no? Entonces, esa es la idea de REPU, brindar oportunidades, y mi mensaje es el mismo que antes: la ciencia es muy gratificante, es una pasión y anímense por la ciencia. Muchas gracias a todos ustedes por haber sido parte de este panel. Espero que la gente haya disfrutado y haya aprendido mucho de estas iniciativas y espero que muchos más niños y padres también que estén viendo cuenten a sus niños y los hagan explorar el mundo, el gran mundo de la ciencia y la tecnología en sí. Gracias a ustedes tres y le doy el paso de vuelta a Katia.